¿Sabías que en Sevilla existe una catedral tan grande que durante siglos fue el edificio más imponente del mundo cristiano y que en sus fiestas, su arquitectura y hasta en su forma de hablar late una mezcla explosiva de imperios, conquistas, arte y resistencia? Sevilla no es solo flamenco, calor y naranjos. Es una ciudad donde el pasado no está enterrado, está vivo. Sevilla no es solo una ciudad, es una superposición de imperios. Es agua, fuego, oro, sombra y luz. Es belleza y contradicción. Hoy vas a descubrir 45 curiosidades absolutamente increíbles sobre Sevilla. Respira hondo, porque Sevilla no se visita, se atraviesa. 1. Sevilla fue una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Mucho antes de llamarse Sevilla, fue Hispalis, una ciudad clave del Imperio Romano ubicada estratégicamente junto al río Guadalquivir. Desde aquí se exportaba aceite de oliva, vino y metales hacia Roma. Y no solo comercio. Muy cerca de Sevilla se encuentra Itálica, una de las primeras ciudades romanas fundadas fuera de Italia. Allí nacieron nada menos que 2 emperadores, Trajano y Adriano. Es decir, desde este territorio salieron hombres que gobernaron el mundo conocido. 2. La Giralda no nació como campanario cristiano. La icónica Torre de Sevilla no fue construida como campanario. La Giralda comenzó siendo el minarete de la gran mezquita almohade en el siglo XII. Era un símbolo del poder islámico en Al-Ándalus. Tras la conquista cristiana en 1248, la mezquita fue transformada y más tarde sustituida por la actual catedral, pero el minarete se conservó. En el siglo XVI se añadió el cuerpo renacentista y el giraldillo, fusionando 2 civilizaciones en una sola estructura. 3. La Catedral de Sevilla fue construida para demostrar poder. La Catedral de Sevilla no fue un simple proyecto religioso. Tras la Reconquista, los líderes eclesiásticos dijeron una frase legendaria: «Construyamos una iglesia tan grande que los que la vieren nos tengan por locos». Y lo hicieron. Es la catedral gótica más grande del mundo. Su tamaño no era solo fe, era política, era mensaje, era dominio. Además, alberga el sepulcro atribuido a Cristóbal Colón, lo que convierte el edificio en un punto simbólico entre Europa y América. 4. El Guadalquivir hizo posible que Sevilla fuera la capital del comercio mundial. Durante los siglos XVI y XVII, Sevilla fue la puerta exclusiva al comercio con América. Todo barco que venía del Nuevo Mundo debía pasar por aquí. La Casa de la Contratación, fundada en 1503, controlaba cada expedición, cada mercancía, cada mapa. El oro, la plata y las especias cruzaban el Atlántico y desembarcaban en Sevilla. Durante un tiempo, esta ciudad fue literalmente el centro económico del planeta. 5. El Real Alcázar es un palacio vivo. El Real Alcázar de Sevilla no es solo un monumento, es el palacio real en uso más antiguo de Europa. Construido originalmente como fortaleza islámica, luego ampliado por reyes cristianos en estilo mudéjar, combina geometría islámica, patios renacentistas y detalles barrocos. Es una arquitectura que no borra el pasado, lo integra. 6. Sevilla fue la ciudad más rica de España en el Siglo de Oro. En el siglo XVI, Sevilla era sinónimo de riqueza. Artistas, comerciantes, exploradores y banqueros convivían en una ciudad que crecía de forma explosiva. Aquí trabajaron figuras como Diego Velázquez, nacido en Sevilla, y Bartolomé Esteban Murillo, cuyos cuadros reflejan tanto la espiritualidad como la pobreza del momento. Pero esta riqueza también generó desigualdad extrema. 7. Sevilla sufrió una de las peores epidemias de peste de Europa. En 1649, una epidemia devastó la ciudad. Se calcula que murió casi la mitad de la población. Las calles quedaron desiertas, la economía colapsó. La Sevilla brillante del comercio mundial entró en decadencia. La ciudad que parecía invencible cayó por algo invisible. 8. La Torre del Oro no guardaba oro. La Torre del Oro no era una bóveda del tesoro. Era una torre defensiva almohade del siglo XIII diseñada para controlar el acceso fluvial a la ciudad. Su nombre probablemente proviene del brillo dorado que reflejaba el río sobre su revestimiento original. No guardaba oro, guardaba el control del río. 9. Sevilla influyó en el flamenco moderno. Aunque el flamenco se desarrolló en varias zonas de Andalucía, Sevilla fue clave en su consolidación urbana. Barrios como Triana fueron cuna de artistas gitanos que transformaron el cante en identidad. El flamenco no nació en un escenario, nació en patios, en marginalidad, en resistencia cultural. 10. La Plaza de España fue construida para una exposición universal.
La espectacular Plaza de España no es medieval. Fue construida para la Exposición Iberoamericana de 1929. Su diseño semicircular simboliza el abrazo de España a América. Cada provincia tiene su banco decorado con azulejos. Es propaganda arquitectónica convertida en belleza. 11. Triana no fue solo un barrio, fue casi una ciudad aparte. Cruzar el puente hacia Triana no es simplemente cambiar de orilla. Durante siglos, Triana fue una entidad social distinta a Sevilla. También fue sede de la Inquisición durante un tiempo, es decir, el barrio que dio vida al flamenco y a la cerámica sevillana también fue escenario de juicios religiosos. Triana desarrolló una forma de hablar, de cantar y hasta de caminar diferente. Es un ejemplo perfecto de cómo el río no solo dividía geográficamente, sino culturalmente. 12. La Semana Santa de Sevilla es una coreografía urbana milimétrica. La Semana Santa de Sevilla no es simplemente una celebración religiosa, es una operación logística monumental que transforma completamente la ciudad durante una semana. Más de 60 hermandades recorren las calles con pasos que pueden pesar más de 1 tonelada. Cientos de costaleros cargan estas estructuras durante horas, guiados por capataces que marcan el ritmo con golpes secos y órdenes precisas. La ciudad entera se convierte en escenario, pero no hay espectadores pasivos. Todos participan, todos sienten. Es una experiencia estética, emocional y casi hipnótica. 13. El Archivo de Indias guarda literalmente la historia de América. El imponente edificio renacentista que hoy alberga el Archivo General de Indias contiene más de 80 millones de páginas de documentos. Mapas originales, cartas, contratos, informes y diarios de navegación que narran la expansión española en América. Allí se conserva correspondencia firmada por conquistadores, virreyes e incluso documentos relacionados con expediciones que cambiaron el rumbo del planeta. Y está en Sevilla. 14. Sevilla tuvo una de las primeras universidades influyentes del sur de España. La actual Universidad de Sevilla se fundó oficialmente en el siglo XVI. Durante siglos fue un centro intelectual clave del sur peninsular. Allí se formaron juristas, teólogos y científicos que influyeron en la administración colonial y en la política española. El edificio principal actual, la antigua Real Fábrica de Tabacos, fue en su momento uno de los complejos industriales más grandes de Europa. 15. Sevilla fue escenario de una de las primeras vueltas al mundo. En 1519 partió desde Sevilla la expedición de Fernando de Magallanes, completada tras su muerte por Juan Sebastián Elcano. La expedición partió del puerto sevillano hacia Sanlúcar y luego cruzó el Atlántico. 3 años después, solo una nave regresó, completando la primera circunnavegación del planeta. Eso significa que la primera vez que la humanidad demostró físicamente que la Tierra podía rodearse, comenzó aquí. Estos fueron los primeros 15 datos de un viaje mucho más profundo por Sevilla. En el siguiente bloque iremos aún más lejos. Suscríbete, deja tu like y dime en los comentarios, ¿cuál de estos datos te voló más la cabeza? Porque lo mejor, todavía no lo has escuchado. 16. Sevilla inspiró más óperas que casi cualquier otra ciudad del mundo. Pocas ciudades han servido de escenario para tantas obras maestras musicales. En Sevilla transcurren historias como Carmen, de Georges Bizet, El Barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini, Don Giovanni, de Wolfgang Amadeus Mozart. La ciudad se convirtió en mito artístico antes de que el turismo existiera. 17. El Parque de María Luisa fue un regalo real. El Parque de María Luisa fue donado a la ciudad por la infanta María Luisa en el siglo XIX. Lo que hoy es uno de los pulmones verdes más importantes de Sevilla, nació como jardín privado aristocrático. Sus glorietas dedicadas a escritores, sus estanques y pabellones lo convierten en un museo al aire libre. No es solo un parque, es una declaración de identidad urbana. 18. Sevilla fue pionera en iluminación pública en España. En el siglo XIX, Sevilla comenzó a instalar sistemas de iluminación urbana relativamente avanzados para su época. La transformación nocturna de la ciudad cambió dinámicas sociales, comerciales y culturales. La noche dejó de ser únicamente oscuridad y peligro. La ciudad empezó a vivir también después del atardecer. 19. La cerámica sevillana tiene raíces islámicas profundas. Los azulejos que decoran patios, fachadas y plazas no son simples adornos. Su técnica viene directamente del legado andalusí. La combinación de geometría, color y simetría no es casual. Es matemática convertida en arte. En Triana, los hornos de cerámica funcionaron durante siglos, exportando piezas a América. 20. Sevilla tiene una relación obsesiva con la sombra.
En una ciudad donde el verano supera fácilmente los 40 grados, la arquitectura evolucionó para crear sombra constante. Calles estrechas, patios interiores, balcones, toldos y naranjos alineados estratégicamente. La ciudad no se diseñó solo para ser bella, se diseñó para sobrevivir al calor. La sombra en Sevilla no es comodidad, es necesidad histórica. 21. Sevilla perdió el monopolio americano, y eso cambió su destino para siempre. Durante más de un siglo, Sevilla fue el corazón del comercio con América gracias a la Casa de la Contratación. Pero en 1717, el monopolio se trasladó a Cádiz. ¿La razón? El Guadalquivir comenzaba a ser cada vez más difícil de navegar para grandes embarcaciones. El río, que había sido la ventaja estratégica de Sevilla, empezó a convertirse en un obstáculo. 22. La Real Fábrica de Tabacos fue uno de los edificios industriales más grandes de Europa. Hoy es la sede principal de la Universidad de Sevilla, pero en el siglo XVIII fue un coloso industrial. La Real Fábrica de Tabacos era tan grande que parecía una fortaleza. Allí trabajaban miles de personas, muchas de ellas mujeres conocidas como cigarreras. 23. Sevilla fue profundamente transformada por la Exposición de 1929. La Exposición Iberoamericana de 1929 no fue solo un evento cultural, fue una operación urbanística gigantesca que redefinió la ciudad moderna. Se construyeron avenidas, parques y edificios monumentales como la Plaza de España y múltiples pabellones nacionales. La intención era clara: proyectar a Sevilla como puente entre España y América Latina. 24. La Exposición Universal de 1992 volvió a cambiarlo todo. Más de 60 años después, Sevilla volvió a apostar por un evento global, la Expo 92. Celebrada en la isla de la Cartuja, conmemoraba los 500 años del viaje de Cristóbal Colón. Se construyeron puentes icónicos, nuevas infraestructuras, líneas ferroviarias y se modernizó gran parte del entorno urbano. La Expo no solo fue un evento temporal, transformó la movilidad, la arquitectura contemporánea y la proyección internacional de Sevilla. Fue un segundo renacimiento urbano. 25. El río Guadalquivir fue domesticado artificialmente. El Guadalquivir no siempre tuvo el trazado actual. A lo largo del siglo XX se realizaron importantes obras hidráulicas para controlar inundaciones y mejorar la navegación. Se crearon dársenas, se modificaron cauces y se levantaron muros de contención. La ciudad aprendió a convivir con él y a intervenirlo. 26. Sevilla es una de las ciudades más calurosas de Europa. En verano, Sevilla puede superar los 45 grados Celsius. Su ubicación en el Valle del Guadalquivir, lejos del efecto regulador del mar y rodeada de llanuras, genera acumulación térmica intensa. El calor no es un fenómeno ocasional, es parte estructural de la identidad sevillana. Esto ha moldeado horarios, materiales de construcción y hasta la forma en que la gente socializa. 27. Los patios sevillanos son una tecnología climática ancestral. El patio interior no es un capricho estético, es un sistema de refrigeración pasiva heredado del mundo islámico. Las fuentes centrales, las plantas, la ventilación cruzada y los muros gruesos generan microclimas internos que pueden bajar varios grados la temperatura. 28. Sevilla tiene más de 40.000 naranjos en sus calles. Los naranjos amargos forman parte inseparable del paisaje urbano. Se plantaron masivamente en siglos pasados por razones prácticas y simbólicas. Proporcionan sombra, perfume primaveral y uniformidad visual. El fruto no se consume directamente, se utiliza para mermeladas y exportación. Pero más allá de lo práctico, el aroma del azahar en primavera convierte la ciudad en una experiencia sensorial completa. 29. Muchas casas sevillanas esconden restos históricos en su interior. Debido a la superposición constante de culturas, no es raro que durante reformas domésticas aparezcan columnas romanas, arcos islámicos o restos medievales. En Sevilla, el pasado no está en museos lejanos. Puede estar debajo del suelo de tu salón. 30. El Metropol Parasol es uno de los mayores techos de madera del mundo. La estructura conocida como Las Setas es oficialmente el Metropol Parasol. Construido en el siglo XXI, es una de las estructuras de madera más grandes del planeta. Generó controversia. Algunos lo consideraron una ruptura con la estética tradicional. Pero simboliza algo importante. Sevilla no vive solo del pasado. Bajo sus plataformas, además, se conservan restos arqueológicos romanos visibles al público. Si llegaste hasta aquí, deja un like y dime en los comentarios cuál de estos datos te sorprendió más, porque el bloque final no viene a impresionar. 31.
Sevilla desarrolló una identidad tan fuerte que eclipsó a Andalucía entera. Durante siglos, cuando en Europa se imaginaba Andalucía, en realidad se estaba imaginando Sevilla. La imagen de patios blancos, guitarras, mantillas y toros fue amplificada por viajeros románticos del siglo XIX que pasaron por la ciudad y la convirtieron en símbolo. Esa representación fue tan potente que Sevilla terminó funcionando como la cara visible de toda la región. El problema es que Andalucía es diversa, compleja y múltiple, pero Sevilla proyectó una imagen tan intensa que absorbió el imaginario colectivo. 32. El acento sevillano influyó profundamente en el español de América. Durante el monopolio comercial con el Nuevo Mundo, miles de personas embarcaron hacia América desde Sevilla. Marineros, funcionarios, comerciantes y colonos llevaban consigo su forma de hablar. Eso significa que cuando escuchas el español de muchos países latinoamericanos, hay un ego histórico sevillano detrás. 33. Sevilla tiene una relación ambivalente con la modernidad. A diferencia de ciudades que apostaron por una industrialización agresiva en el siglo XIX, Sevilla mantuvo durante mucho tiempo una estructura más tradicional. Eso permitió conservar patrimonio, pero también retrasó ciertos desarrollos económicos. Cada nuevo proyecto urbano genera debate intenso. 34. El sevillano no vive la calle, la habita. En muchas ciudades europeas la vida ocurre en interiores. En Sevilla ocurre fuera. Plazas, terrazas, balcones abiertos, conversaciones en portales. El clima ha fomentado una cultura de sociabilidad constante. Modificar una plaza en Sevilla no es cambiar cemento, es alterar dinámicas humanas. 35. El río dividió clases sociales durante siglos. Históricamente, el centro histórico concentraba poder religioso y administrativo. Al otro lado del Guadalquivir, barrios como Triana reunían oficios, trabajadores y comunidades gitanas. Con el tiempo esa división se diluyó, pero dejó huellas profundas en la memoria colectiva. 36. La Feria de Abril nació como feria ganadera. La actual Feria de Abril de Sevilla comenzó en 1847 como un mercado de ganado. No era una fiesta, era un evento comercial. Con el tiempo, las casetas, la música y el ambiente festivo superaron al comercio. Hoy es uno de los eventos más importantes de España. 37. El traje de flamenca evolucionó desde ropa humilde. El vestido de flamenca no surgió como alta costura, proviene de la indumentaria de mujeres campesinas y gitanas que asistían a ferias. Con el tiempo se estilizó, se sofisticó y se convirtió en símbolo regional. Lo que empezó como vestimenta funcional terminó siendo ícono estético internacional. 38. Sevilla tiene una de las tradiciones cofrades más complejas del mundo. Las hermandades que participan en la Semana Santa de Sevilla tienen siglos de antigüedad. Cada una posee reglas internas, patrimonio artístico propio y una jerarquía compleja. No son simples asociaciones religiosas, son estructuras sociales con peso cultural enorme. Algunas familias pertenecen a la misma hermandad generación tras generación. 39. La Maestranza es una de las plazas de toros más emblemáticas. La Plaza de Toros de la Real Maestranza no es la más grande de España, pero sí una de las más simbólicas. Construida en el siglo XVIII, es referente histórico del toreo. Más allá de posturas actuales sobre la tauromaquia, su impacto cultural es innegable. Ha moldeado literatura, pintura y debates sociales. 40. El Hospital de las Cinco Llagas fue uno de los más avanzados de su tiempo. El actual Parlamento de Andalucía fue originalmente el Hospital de las Cinco Llagas, construido en el siglo XVI. Fue uno de los hospitales más grandes y avanzados de Europa en su época. Su diseño incluía patios ventilados, separación por enfermedades y organización racional del espacio. Medicina y arquitectura trabajando juntas siglos antes de la modernidad hospitalaria. 41. Sevilla fue considerada una ciudad casi sagrada. Tras la conquista de 1248 por parte de Fernando III de Castilla, la ciudad adquirió un peso simbólico enorme dentro del cristianismo peninsular. No solo era una ciudad reconquistada, era una ciudad convertida en emblema. La transformación de la antigua mezquita almohade en la Catedral de Sevilla fue más que una decisión arquitectónica, fue una declaración ideológica. La ciudad se llenó de iglesias, conventos y órdenes religiosas. Durante siglos, Sevilla tuvo una de las concentraciones de instituciones eclesiásticas más altas de Europa. Cada barrio tenía su templo, cada calle tenía su cruz. 42. Muchas construcciones cristianas se levantaron sobre espacios islámicos. El Real Alcázar de Sevilla mantiene muros islámicos originales. La Giralda fue minarete antes que campanario.
Numerosas parroquias se edificaron sobre antiguas mezquitas de barrio. Pero lo interesante no es solo la sustitución. Los reyes cristianos no destruyeron completamente el lenguaje artístico islámico, lo incorporaron. El estilo mudéjar sevillano es la prueba. Artesanos musulmanes trabajando para monarcas cristianos, creando una estética híbrida que hoy consideramos plenamente sevillana. 43. Sevilla fue una ciudad obsesionada con la honra y la apariencia. Durante el Siglo de Oro, el concepto de honra era central en la sociedad sevillana. La reputación pública lo era todo. Esto se reflejó en la literatura española de la época, donde Sevilla aparece como escenario de enredos, duelos y dramas de honor. La riqueza traída de América convivía con una pobreza extrema. Sevilla aprendió a proyectar grandeza incluso en tiempos difíciles, una habilidad que todavía forma parte de su carácter. 44. El cementerio de San Fernando es un museo silencioso de la historia sevillana. El cementerio de San Fernando no es solo un camposanto. Aquí descansan figuras clave de la cultura, la política y la sociedad sevillana. Sus mausoleos reflejan estilos artísticos, poder económico y mentalidades de distintas épocas. 45. Sevilla nunca dejó de reinventarse. Esta es quizás la curiosidad más profunda de todas. Si miras Sevilla superficialmente, parece una ciudad detenida en el tiempo, pero no lo está. Cada siglo dejó una capa, y ninguna borró completamente a la anterior. Sevilla no se transforma rompiendo con su pasado, se transforma superponiéndolo. Y hasta aquí, 45 curiosidades sobre Sevilla. Sevilla no es únicamente flamenco, calor y procesiones. Es un territorio donde Roma, el Islam, Castilla, América y la modernidad conviven en tensión permanente. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál de estas 45 curiosidades te sorprendió más? ¿Agregarías alguna que no haya mencionado? Si llegaste hasta aquí, deja tu like, suscríbete y dime en los comentarios qué ciudad te gustaría explorar en el próximo viaje. Algunas ciudades se visitan, otras se descifran. Y Sevilla definitivamente merece ser conocida a profundidad.